Y hoy estamos finalizando ya el último domingo de este mes de junio y gracias a Dios podemos ver cómo Él nos ha sostenido. El tema de hoy se llama Padre Espiritual. Empezamos este mes, todo el mes ha sido hablar acerca de el Padre, tomando un poco en cuenta que en este mes se celebra por ahí el Día del Padre, ¿no? Aprovechamos eso para hablar acerca de la paternidad, del liderazgo, y empezamos con el tema del Padre por excelencia, y vamos a terminar con este tema de Padre espiritual. Nos hemos basado en este mes en Primera de Juan 3:1 como nuestro versículo base de todo el mes, que es: miren cuánto nos ama el Padre. Y cada uno de los temas ha sido considerando esto, teniendo en cuenta que el amor del Señor, como ahorita lo cantábamos, es algo que no podemos nosotros medir, ¿no? Por ahí cuando yo era niño, y pueden hacerle no hace muchos años, cuando yo era niño había una canción que decía: el amor de Dios es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, es tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, y tan ancho que no puedo ir alrededor de él, ¿no? Grande es el amor de Dios, decía. Así es el amor de nuestro Padre, y cuando hablamos al principio de este mes de el Padre por excelencia, decíamos eso: Él es amor, Dios es amor, y por eso es todo, ¿no? Y bueno, hoy, hablando de el Padre espiritual, vamos a tomar un personaje que puedo decir que es uno de mis personajes favoritos de la Biblia, ¿no? Aparte de Jesús, que no tiene comparación, ¿no? Ahí en la Biblia, pero hay otros personajes que a mí me gusta leer de ellos, lo que hicieron, cómo se movieron. En el Antiguo Testamento uno de mis personajes favoritos es Elías y Eliseo, porque son personajes poderosos, ¿no? Más allá de la ciencia ficción que hoy vemos, ¿no? Me gusta ver cómo Dios los usaba como esos profetas, la palabra, por ahí también Samuel. Pero en el Nuevo Testamento, aparte de Jesús, uno de los personajes que a mí me bendice y me provoca mucho es el apóstol Pablo. Y hoy vamos a hablar un poco de él, acerca como de esto de un padre espiritual. Hoy pensaba acerca de esto, como la posición en el liderazgo dentro de la iglesia, y aún como hombres al momento de creer en Jesús y caminar con Dios, tenemos todo un llamado y que hoy quiero compartir con ustedes y llevarles a considerar. Y entonces, como base, Primera de Corintios 11:1, el apóstol Pablo escribe y dice: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. La imagen, ustedes ahí entran a la página de Facebook de Roca Alta, FIC, cada semana ponemos la imagen de lo que va a ser la predicación. Y cuando yo estoy pensando, ¿qué puedo poner para poder, de una forma gráfica, poner esto, ¿no? Entonces, ahí estuve aún hablando con el Señor que me dijera, y fue muy interesante porque la imagen que al final puse es una persona, un hombre caminando, y al fondo se ve una cruz, y atrás se ve un más joven viendo la persona, al hombre que va al frente, ¿no? Entonces, para mí era así como eso, esa persona diciendo: sígueme, ¿no? Sé imitador de mí, así como yo tengo mi mirada puesta en Cristo. El apóstol Pablo se pone en esta posición, y creo que es interesante pensar precisamente
cómo empezábamos el mes. El mes, cuando nosotros leíamos, decía que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Es una instrucción de Jesús, ahí en Mateo 5:48. Así empezábamos este mes, con ese pasaje, y quiero que terminemos este mes en este sentido. Hay una instrucción de ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, pero no es ahí, sino yo diciéndole a los otros: imítenme, síganme así como yo imito y como sigo a Cristo. Ahora, esto podría sonar muy presuncioso, ¿no? Pues yo soy muy bueno, soy muy acá, entonces pues síganme, ¿no? Véanme quién soy yo y lo que puedo. ¿Les podría parecer eso? Alguien que llegara y te dijera: no, tú imítame a mí, tú haz las cosas como yo las hago, no te fíjate en mí. ¿Le sonaría a alguien presumido? Sí, ¿no? Bueno, yo les quiero entonces contar un poquito acerca de Pablo. Originalmente encontramos a Pablo en el libro de los Hechos, y no lo encontramos como llamándose Pablo, lo encontramos con el nombre de Saulo. Este nombre, su origen, es Shaul, que significa el pedido o el deseado. ¿Ustedes, este Shaul, les suena como algún nombre? ¿Te suena como a Saúl, verdad? ¿Te suena a Saúl? ¿Recuerdan en la Biblia alguien que se llamaba Saúl? ¿No? El primer rey de Israel, el rey Saúl. Si ustedes se ponen a leer la Biblia, yo me puse así a considerar, no encontramos otro Saúl más que ese en el Antiguo Testamento, y ahora a Saulo, que de alguna forma la manera de pronunciar en ese momento era Saúl, se llamaba Saúl y se pronunciaba Saulo, pero es el mismo significado. Y entonces yo pensaba, hablando, que Saúl fue un rey que fue pedido, fuera deseado para que gobernara, y Dios lo puso ahí. Nosotros vamos, y aparte de eso, del nombre, vamos a darnos cuenta que Saúl en el Antiguo Testamento era de la tribu de Benjamín. ¿De dónde creen que era Saulo? De la tribu de Benjamín. Interesante, ¿no? Son datos que se me hicieron interesantes verlo. Y bueno, ¿dónde encontramos esto? Romanos 11:1, en la primera parte, el apóstol describe: porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y en Filipenses también lo dice, en el 3:5, me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido, soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Ahí vemos que el mismo Saúl está diciendo de que es de Benjamín, y con Saúl vemos en 1 Samuel 9:1, dice así: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Y en el 9:2 dice: y tenía un hijo que se llamaba Saúl. Entonces, se los digo para que no piensen que estoy inventando y que, como dicen, me la saqué de la manga, y no, ahí está. Los dos eran ahí de Benjamín, los dos se llamaban Saúles. Y yo pensaba, ¿no?, en el sentido de que generalmente cuando vemos las tribus encontramos que se repiten los nombres, ¿no? Uno se llamaba tal y ya después otra vez volvía el mismo nombre y el mismo nombre. Entonces era como una cuestión común. Digo, hoy en día lo vemos, ¿no? Dicen, le pusieron Jorge al niño, ¿no? Y generalmente el papá pues, se llamaba Jorge, ¿no? O José, y el hijo se llama José Antonio, ¿no? Y así. Pero generalmente los hijos pues vienen trayendo el nombre ya sea del papá o del abuelo o del bisabuelo o de algún pariente, y se vuelve a repetir el nombre. Entonces, bueno, es como un tema,
un dato ahí que les dejo ahí interesante acerca de Saulo. Bueno, algo que podemos ver con Saulo es que él era un hombre que tenía poder e influencia, que con esto él perseguía a la iglesia. Podemos ahí leer en Hechos cómo nos relata cómo se movía Pablo persiguiendo a la iglesia por un celo que él tenía delante de Dios, porque él creía que estaba sirviendo a Dios. Él era alguien que se había preparado, no estaba inventado, ¿no? O sea, no se levantó una mañana y dijo, ay, voy a hacer esto. Él se había estado preparando en diferentes áreas, era alguien que tenía conocimiento, que tenía estudios, alguien que hoy podríamos, tal vez al momento de presentarlo, pues dar un currículum así impresionante de quién era como persona, ¿no? Porque además una de las cosas que podemos encontrar también es que, aparte de que él era judío, como dice, judío de judíos, israelita, él tenía también, por su nacimiento, por donde había nacido, la ciudadanía romana. Y en ese momento, pues era algo que tenía todavía también un valor. Entonces, no sé si con esto les dejo como un poquito claro quién era él, ¿no? Ahora, no es algo que yo, vuelvo a decir, me estoy ahorita inventando. Filipenses 3:4, en la parte final hasta el 6 dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, está diciendo Pablo, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Alguien que podía decir, pues me echo un tiro con quien quiera porque yo puedo. O sea, no solo digo que soy Juan Camané por decirlo, o sea, yo puedo, yo tengo los conocimientos, y por ahí podemos hasta encontrar como él dice a quién fue su maestro, quién estuvo instruyéndole, todo esto, ¿no? Ahora, esto se los pongo así como que podamos ver la posición que tenía Saulo. Y en este sentido, si hacemos la comparación con Saúl, pues ya decíamos, es el rey Saúl, ¿no? Entonces también él tenía poder y tenía influencia. Y son parte de estos datos que se me hacen interesantes. Ahora, ¿qué pasa con Saulo? Él tiene una convicción en su corazón. Él tiene una convicción y una firmeza y un objetivo claro. Y es terminar con esa, tal vez hasta podría él llamarle secta o creencia que eran los cristianos, y los empieza a perseguir, y de una forma además efectiva. Y él se encuentra en un punto en donde, por la influencia que tiene, por la capacidad que tiene, por todo, que consigue aún ciertos permisos para ir más allá, porque algunos de los hermanos, de los cristianos, habían huido, ¿no?, hacia otros lugares, que estaban, vamos a decirlo, hasta fuera de la jurisdicción de Saulo. Pero él consigue la forma. Entonces, dentro de la historia que ustedes pueden encontrar en Hechos, vemos que Saulo va en camino hacia Damasco. Y en eso, dice que una luz fuerte le alumbra y lo tira. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo lo único que hace es preguntar: ¿quién eres, Señor? Esto se los digo porque es interesante, en el sentido de que si Saulo conocía la ley, conocía las escrituras, conocía de Dios, pues no era lógico pensar que cuando Jesús se le aparece en esto, él supiera quién era. Pero él no sabía quién era Jesús.
Y Jesús le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, ¿qué pasa? Cuando Saulo tiene este encuentro con Jesús en este camino a Damasco, lo que él vive y lo que él enfrenta lo lleva a tener que replantear su vida. Yo no sé a ti en tu vida, si tú de repente tú planeaste una trayectoria, decir, voy a hacer esto y después voy a hacer esto y así, y cuando tenga 25 años, cuando tenga 30 años, yo ya voy a tener estas cosas y voy a lograr estas cosas, ¿no? Por ahí yo tenía un amigo, un conocido, que él decía: cuando yo tenga 30 años yo voy a tener mi carro, mi casa y dinero suficiente para retirarme y viajar, ¿no? Ese era su objetivo. No lo logró, pero él ya tenía ese objetivo, ¿no? Entonces yo te lo digo, no sé en tu vida si has llegado a tener eso, es decir, yo quiero hacer esto, y de repente te enfrentas con cosas que ya no te permiten seguir por ese camino que tú habías planeado o tenías pensado. Te enfrentas a situaciones o circunstancias y entonces no puedes seguir. ¿Y qué tienes que hacer? Lo que hace el GPS, ¿no? Cuando no das la vuelta donde tienes que dar, recalculando, ¿no? Entonces ya otra ruta que tomar. Y tal vez sigues con tu objetivo de llegar a ese punto, pero ya tienes que tomar otros caminos, ¿no? Pero hay momentos en los que te ves enfrentado a ciertas circunstancias o situaciones donde ya no solamente es recalcular el camino para llegar al objetivo, sino ahora es cambiar el objetivo. Y ahí es donde estaba Pablo. Y yo te lo pongo para que pienses, si lo has vivido, ¿cómo te llegas a sentir en ese momento donde ya tu objetivo que tenías ya no tiene sentido, no tiene nada? De alguna manera estás, si lo puedo decir así, como perdido, ¿no? Todo lo que trabajé, toda mi vida, todo lo que yo tenía planeado, el esfuerzo que hasta aquí he hecho, ya no tiene sentido. Pablo estaba en ese punto de tenerlo todo, de tener tal vez el pensamiento de ser hasta alguien reconocido dentro del fariseísmo, no sé, ¿no? Ya tenía él planeada toda su vida y se encuentra Jesús y tiene que replantear su vida. Y entonces lo que él reconoce es que necesita, o lo que ahora necesita en su vida es a Jesús, y morir a lo que él era y dejar que Jesús entonces viva en él. Y lo escribe así el apóstol ahí en Gálatas 2:20, y dice este pasaje que lo hemos hasta cantado en algunas ocasiones: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sé si en algún momento, vuelvo a decir, en tu vida tú te has encontrado en ese punto donde ya no sé cuál va a ser lo que voy a seguir, pero lo que sí sé es que lo que necesito es a Jesús en mi vida. Y ahí estaba Pablo esperando, porque además de todo, ¿saben cómo se quedó Pablo? Se quedó ciego. Entonces no sabía ni para dónde ir, ni qué hacer, estaba ahí él. Y entonces Dios manda a Ananías a orar por él, a darle una palabra, y Dios mismo dice: porque instrumento útil me es este. Pero ¿qué tuvo que hacer Pablo? Morir a él, morir a lo que él quería. Entonces, Saulo, que ahora es Pablo, en Hechos 13:9 podemos ver que
a partir de ese pasaje en Hechos, ya no se le llama Pablo, ya no se le llama Saulo, perdón, se le llama Pablo. Y ahí ya cambia. En ningún momento vemos que Dios le diga, ahora te vas a llamar Pablo, ni nada, no. Sino que él toma este nombre, ya se le empieza a hablar, se empieza a llamar Pablo. Él entiende lo que era, o lo que él era, ya no tenía valor. En Filipenses 3, 7 al 8, dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y no solamente eso, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No sé si alcanzas a ver lo fuerte que es esto. Él tenía todo. Hace un momento atrás yo les decía, él mismo dice, soy esto, soy el otro, tengo esto, ¿no? Y de repente dice, todo eso lo estimo como pérdida. Ha sido una pérdida de tiempo. ¿Cuántas veces tú puedes pararte y decir, ha sido una pérdida de tiempo todo lo que he hecho? No, podría parecer, y ya no tiene sentido. Pero cuando estás hablando a la luz de Jesús, aquí es más interesante Pablo diciendo que todas las cosas las estima como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, y dice, por el cual por su amor he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Por qué lo tengo por basura? Porque eso me estorba para poder tener lo que sí es importante, por lo que sí tiene valor. Muchas veces eso nos cuesta mucho trabajo. Muchas veces nos cuesta dejar y decir, no, esto me costó mis años, mi esfuerzo, no, noches de desvelo, no sé, tantas cosas, ¿no? ¿Cómo lo voy a dejar? Entonces Dios nos tiene que tirar del caballo, nos tiene que tirar en el camino para que podamos conocer a Jesús y ver que hay algo diferente. Entonces, ¿esto qué lo lleva a hacer a Pablo? Si Pablo era todo eso que dijimos hace rato, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al 8º día, o sea, ha cumplido con todo. O sea, ahí estaban todas sus credenciales, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes han estudiado alguna carrera, ¿no? Pero cuando llega alguien que ya estudió una carrera y todo, ¿qué le dan? Un título, ¿no? Entonces, si yo te llamabas Eduardo y todo el tiempo te decían Lalo, Lalito, Lalis, ¿no? No sé. ¿Así te decían? Ahora ya no, ahora es el licenciado Lalis, no es cierto, no, licenciado Eduardo, ¿no? O licenciado Hernández, ¿no? Porque ya el título va por delante, ¿no? Ya, o doctor, o arquitecto, ¿no? Ya eso de alguna manera te da valor, ¿no? Entonces ahora imagínate que todo tu esfuerzo, tu título, dices, esto lo tengo como pérdida, como basura por Cristo. Entonces ahora, ¿qué eres? ¿Quién eres? ¿Sí me siguen? Pues estás así como, pues no soy, o sea, soy nada. Entonces, ¿qué entiende Pablo? Que su pequeñez y su debilidad es lo que ahora trae gloria, porque ahí se manifiesta el poder de Cristo, como lo escribe también en 2 de Corintios 12, 9, en la parte final, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que espero que tú puedas ver en todo esto que te estoy diciendo? Que lo importante es Cristo,
que lo importante es la manifestación de Jesús en tu vida. No tu esfuerzo, no lo que has luchado, no tus títulos, no todas las cosas que has logrado, sino Cristo, porque al final Él es el que va a permanecer, no todo lo que tú has hecho. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Bueno, Saulo se pone el nombre o se cambia el nombre o deja que se le conozca como Pablo. ¿Sabes qué significa Pablo? ¿No? Yo pensé que ibas a ver y no investigué. No es cierto. Pablo en latín, que es Paulus, significa pequeño. Así como Godson, ¿tú eres pequeño? De edad sí eres pequeño, ¿no? Pero de tamaño no tanto. Pero Pablo, más allá de su apariencia, más allá de decir, yo soy chaparrito, soy chiquito, él reconoce que es pequeño ante todo. Y de alguna forma te voy a dar otro dato interesante. ¿Sabes cuál era la tribu más pequeña de Israel? Benjamín era la tribu más chiquita, la más pequeña. Y ya, si quieres saber por qué, platicamos y te digo por qué era la más chiquita. Pero era la más pequeña y entonces ahora imagínense, Benjaminita y ahora Pablo diciendo, soy pequeño de la tribu más pequeña, ¿no? Entonces de alguna manera todo se reduce. Esa grandeza que podía haber dicho, yo me puedo jactar en la carne de tener tal, todo eso lo pongo a un lado y me hago pequeño, me hago chiquito. Entonces, esto te lo quiero dejar así para que entendamos que cuando tú eres llamado a ser líder, cuando tú eres llamado a tomar una posición en la cual vas a dirigir, donde sea, en la iglesia, en tu casa, en el trabajo, necesitas tener algo claro cuando ya conoces a Jesús, cuando ya has tenido un encuentro con Dios. ¿Qué necesitamos entender? Que necesitamos hacernos chiquitos, pequeños. Por ahí Juan escribe y dice, es mejor que yo mengüe, me haga menos y que Él crezca. Jesús estaba con sus discípulos y yo no sé si has leído esto o has escuchado alguna vez esta historia. Va Jesús con sus discípulos y sus discípulos van ahí con Él, van caminando y de repente van diciendo, oye, pues necesitamos pensar de todos nosotros quién va a dirigir, ¿no? ¿Quién va a estar al frente? ¿Quién toma ciertas decisiones? ¿Quién va a ser como líder de nosotros? Y entonces, pues por ahí uno dice, bueno, pues no es por nada, pero pues yo me quisiera proponer. Si recordarán, Jesús, pues fui el primero el que llamó Jesús, ¿no? Y tal vez otro por allá no, pero bueno, lo siento, pero bueno, yo tengo ciertos estudios, les sé los números, y bueno, pues Jesús también me llamó y me dijo que yo era importante, y ya por ahí otro, espérense ustedes, yo soy el discípulo amado, ¿sí? Y así cada uno estaba ahí discutiendo quién iba a ser el mayor. Y entonces Jesús dice que sabiendo sus pensamientos y todo, se acercó y por ahí encontramos la historia. Digo, yo se lo estoy diciendo así como generales. Trae a un niño, les dice que el que no sea como un niño, pues nomás en el pastel. Bueno, no lo dijo así porque en esos entonces pues no hablaban bien mexicano allá en Israel, pero más o menos para que nos entendamos, le dijo, no, así no es la historia, ¿no? Entonces, ¿qué dice Jesús? Les dice, en las naciones, los reyes,
la gente que está en autoridad se enseñorea de las personas. Las cogen y las hacen como quieren, porque creen que la autoridad, el liderazgo es para aplastar a la gente. Pero Jesús entonces les dice ahí en Mateo 10, 43 y 44: pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor de todos. Y el que de ustedes quiera ser el primero será el siervo de todos. ¿Quieres estar al frente? ¿Quieres tener una posición de autoridad? ¿Quieres ser grande? Sirve. Ponte a servir. Algo que hemos buscado hacer en todo el tiempo que el Señor nos ha permitido conocerle es esto: servir. Yo les digo aquí, así como aquí entre nos, como les digo, no le van a decir a nadie, no, estamos aquí entre nos. Pero algo que hemos buscado por decir es: los sábados venimos temprano y limpiamos este lugar. Y nos pueden ver así en nuestras fachas, olorosos, ¿no? Pero porque hemos entendido que es, y no se los digo para, fíjense, no, se los digo como un ejemplo de algo que hemos entendido que tiene que ver con el servicio. Que no es solamente venir, coger la guitarra, ponerse aquí a cantar o predicar o tocar el teclado, hacer cosas de estar aquí al frente, sino el servir, el disponernos. En algún momento llegamos a vivir experiencias con hermanos donde los veíamos ahí parados en la parada del camión y se veía que iba a llover. Nosotros traíamos nuestro carro y ellos, nuestros hijos estaban más pequeños, entonces era más fácil que cupiéramos en el carrito que tenemos. Entonces le decíamos: ¿a dónde van? No, pues vamos a tal, súbanse. Oye, pero ustedes van para allá y nosotros vamos para acá. Entonces yo les decía: ¿quién tiene el carro, tú o yo? No, pues usted va a estar. Bueno, pues vamos, y los llevábamos a su casa, ¿no? Y algunos decían: ¿pero cómo? Por esto. Porque uno entiende que las cosas empiezan desde ahí. Un aspecto importante en lo que respecta a ser padre espiritual o líder, ya que hablando como padres tenemos una familia, como la esposa, los hijos, como lo veíamos cuando hablábamos acerca de cuidar el jardín. Este aspecto es presente como nosotros también como padres espirituales. Entonces Pablo lo entendió muy bien y por eso vemos cómo se dedica a servir, aun cuando desde su nombre él lo deja claro: servir, hacerse menos, hacerse pequeño. Es un punto muy importante a tener en claro. 1 Corintios 15, 8, 9 dice: y al último de todos, como un abortivo, está escribiendo el apóstol Pablo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque perseguía a la iglesia de Dios. Él mismo reconoce. Yo les decía al principio, él es de mis escritores favoritos de la Biblia. La historia en Hechos de él a mí me bendice y me provoca. Y que si a mí me preguntaban: ¿tú consideras que él es de los apóstoles el más pequeño? Yo diría: no. Si vemos el Nuevo Testamento, está lleno de sus cartas, más que de los otros apóstoles. De los 12 apóstoles, realmente no encontramos 12 cartas de ellos. Solamente podemos ver ahí a Judas, a Pedro, a Santiago, pero Pablo, sin haber estado directamente con Jesús, lo entiende y vemos
que la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento son ¿de quién? Del apóstol Pablo. Y él mismo dice, así se pone en este punto que a mí siempre que lo leo me impresiona, ¿no? Decir, y a mí como a un abortivo. ¿Saben quiénes son los abortivos? Los menospreciados, los que nadie quiere. Por eso los abortan, por eso los desechan, ¿no? Aún hasta antes de nacer, ¿no? Cuando alguien se va a hacer un aborto, pues es porque es un hijo o hija no deseados, ¿no? Es alguien no deseado. Así Pablo dice, a mí como alguien no deseado, pero lo pone como abortivo para que entendamos la palabra tan fuerte que es esto. Así como un abortivo me apareció a mí, porque soy el más pequeño de todos los apóstoles. Eso es lo que nos llama Dios a nosotros a tener en nuestro corazón. No que nos llamó porque o sea, Dios se rayó conmigo, o sea, y así como aquí en México conocemos estos que, o sea, hablan así. Entonces fíjate que, o sea, Dios, si no me hubiera llamado, o sea, no sé qué hubiera hecho el pobre, ¿no? Porque aquí en México yo soy de lo máximo, ¿no? ¿Sí me explico? No es por eso, es contrario a eso. Y por aquí yo ponía un pasaje, y ahorita lo vamos a leer, que va en este sentido, ¿no? Dice, yo ponía aquí una nota que dice que Pablo entendía que si uno puede ser algo es por la gracia de Dios. Eso lo veíamos también con Abraham, y veíamos este pasaje precisamente aquí en Corintios 15, pero ya en el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes? Que los demás apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, él no, en ese momento no se jacta de que yo he hecho más que todos los demás, he trabajado más que todos los demás, sino él dice, sí lo he hecho, pero no he sido yo. No ha sido por mi fuerza, no ha sido por mi capacidad, porque eso ya lo entendí que no es. Es por lo que Jesús, por lo que Cristo ha hecho en mí, por lo que Dios es a través de mí. Y entonces, el apóstol también nos deja claro en una de sus cartas donde dice que podemos ver cómo Dios establece 5 ministerios. Esta palabra de ministerios que encontramos ahí en la palabra viene del griego diaconía. ¿Esto qué quiere decir? Servicios. Hoy, cuando hablamos de ministerios como pastores, apóstoles, ¿no? Que son como los más reconocidos, más fuertes, pensamos en gente, ¿no?, grande. Pero en realidad, cuando decimos ministerios, necesitamos entender que es servicios. Y por eso les decía lo que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes quieren ser grandes, necesitan servir. Estos ministerios, como estos 5 principales ministerios que conocemos y que sabemos que están ahí en la palabra del Señor, tienen que ver con el servicio. ¿Para qué es? Para, dice, perfeccionar a los santos. Y esto requiere de toda una actividad. En la semana platicaba con alguien, y no voy a decir su nombre para que luego no me digan, pues ¿por qué estás diciendo mi nombre en línea, ¿no? Pero platicaba con alguien y me decía, estoy ahorita trabajando en tal cosa, ¿no? Y es que soy soldador. Y yo, ¿ya haces soldados? No, o sea, soldo, ¿no? Pero me decía una cosa, pero es que a mí no me gusta. Y yo decía, eso se vuelve difícil. Pero pensaba en esa tarea, en esa labor. Y algún día le diré a este hermano que nos platique qué es
realizar esa tarea de soldar, ¿no? Pero al final, si no haces bien ese trabajo, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar, díganme, si no soldas bien algo? Se rompe, se vuelve a zafar, ¿no? Pero el peligro no es solo que se zafe, sino también depende de qué estás haciendo, porque si estás haciendo una base para ahí poner cosas, o tal vez, ¿no? Como esto, se está construyendo un lugar donde va a haber gente y todo, si no está bien hecho, se viene abajo. Y en cierto sentido tiene que ver, pongo como un ejemplo de esto, porque si yo no tengo claro la labor que se tiene como alguien que va a servir y no hago la tarea correctamente, todo se viene abajo. Ahora, yo te voy a preguntar, ¿a quién escoge Dios para hacer esta tarea? Tal vez pensarías, no, pues a los estudiosos, a los que han logrado cierto conocimiento, han tal vez estado tiempo en la iglesia, ¿no? Pensarías en gente capacitada, ¿no? Bueno, dice 1 Corintios 1, 28 al 31, el apóstol Pablo escribe: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe o el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, a Dios no le interesa que tú seas el gran capacitado y que tengas todos los dones más excelentes o lo mejor. Él lo que necesita es que reconozcas que tú lo necesitas, que tú no puedes, que tú no eres, que si estás ahí, si estás aquí, si hoy estás aquí, es porque lo necesitas. Y que si Él puede tomarte y usarte, es porque va a ser Él, no tú. Muchas veces la gente, cuando uno le dice, a ver, ayúdame en esto a compartir o a hablar, un día me pasó con un hermano que me viene y me dice, oye, he estado compartiendo con unas personas y quieren tener reuniones y vamos a empezar reuniones en mi casa, ¿puedes venir a llevar esta reunión a compartir? Y entonces yo le dije, ¿por qué no lo haces tú? Y me dijo, ¿pero yo qué les voy a hablar? Y entonces me quedé a ver. Entonces, ¿de qué les has hablado? ¿Cómo es que conocieron a él? Bueno, es que les compartí pues sígueles compartiendo. Al final del día, tú sabes más que ellos. Y si tú te sigues metiendo con el Señor, pues siempre vas a ir adelante y vas a poder seguir enseñándoles, ¿no? Entonces, es importante que podamos ver la necesidad de esto, ¿no? Y que en esto, les decía, hay estos 5 ministerios, y dice ahí en Efesios 4, 11, 12 acerca de estos: a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si es verdad que se requiere de instruir y disciplinar, mucho de los que aprenden los hijos es por imitación. Y esto lo digo porque generalmente pensamos que solamente por estar señalando, por estar regañando, por estar diciendo, ya van a pasar las cosas. A la gente a la que podemos enseñar, a la gente a la que podemos instruir, pues necesita también un ejemplo que seguir. Los hijos pues ven a los papás, ¿no? Y por ahí
pensaba en dos cosas. Una, ese papá que le está diciendo a su hijo, hijo, no es bueno mentir es malo, es del diablo, ¿no? Si es que no mientas, no hay que decir mentiras. Él dijo, sí. Unos momentos después llaman por teléfono y, oye, le dicen al papá, te habla tu jefe. Y el papá, dile que no estoy. Entonces ya así como que bueno, pues no, que no había que mentir. Entonces no solamente es decir, se necesita un ejemplo. Ahora, vemos que en los hijos la forma de hablar, cómo se expresan, o las palabras, los ademanes, los gestos, en su mayoría son imitación de lo que han visto con las personas, ¿no? Ya sean los papás, los abuelitos, no sé, con quien han sido educados o han crecido, van aprendiendo, ¿no? Así como algunas de las conductas o hasta la forma de hacer las cosas, ¿no? Por ahí hay una historia de una mujer que viene con su mamá y le dice, oye, enséñame a hacer el pie o el pan, ¿no? Este pan que hacía mi abuela, ¿no? Que nos gusta mucho, enséñame cómo se hace. Entonces ya la mamá le enseña, empieza ahí a hacer la masa, todo, y ya que lo tiene todo hecho, coge y lo parte a la mitad. Y ya mete una mitad primero al horno, ya se cocina lo que cuece o como se llame, lo saca y mete la otra mitad, ¿no? Entonces ya la hija de repente se queda y dice, oye mamá, pero ¿por qué lo partes a la mitad, metes una y luego la otra, ¿no? Y entonces la mamá le dice, no sé, así yo veía que lo hacía tu abuela. No sé si le da un sabor diferente, no sé, pero como que eso así ha sido, ¿no? Entonces, después de un tiempo van a visitar a la abuela y llegan ahí, entonces la nieta, ¿no? Pues va y le dice, ay, ¿qué crees, abuela? Que ya mi mamá me enseñó a hacer tu pan que siempre tradicional y no sé qué, pero tengo una duda. Y a la abuela, sí, dime, ¿por qué cuando ya se tiene esto y esto, ya está hecho, se tiene que partir a la mitad y meter una y luego meter la otra? ¿Es como otro sabor o qué? Entonces la abuelita o la abuela se empieza a reír. Dice, no, mija, lo que pasa es que cuando yo lo hacía, el horno que teníamos no cabía completo, entonces tenía que partirlo a la mitad para meter una parte y luego la otra, ¿no? Y ya, no era otra, sino que esa era la razón. Pero así lo aprendió tu mamá y pues nunca aclaramos el punto. Bueno, a lo que voy es que muchas de las cosas que hacemos como hijos a veces son así, ¿no? Por imitación, porque vemos que así lo hicieron y ya. Y lo tremendo a veces como líderes es que no aclaramos el punto, ¿no? No dejamos claro bueno, es que así se hacía antes porque el horno no era suficientemente grande. Ahora, en la parte genética sabemos que los hijos también son similares, ¿no? Y aquí pues vemos que hay una carga genética del 50% del papá, de la mamá, y algunos hijos como el que tengo aquí al lado se parecen más al papá, ¿no? De por ahí cuando nació mi hijo mayor, veo a la ginecóloga y me dice, oiga señor, le quiero preguntar algo, y me lo dice muy seria, ¿no? Y yo, pues, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Tiene algún problema? ¿No acababa de nacer? Me dice, es que quiero preguntarle algo. Yo, sí, pues dígame, ¿qué se siente tener un clon? ¿No? Y yo, ya me estaba asustando, ¿no? De que mi hijo nació, ya creció y es muy similar físicamente a mí, ¿no? Y esto, bueno, no solamente a mí, sino tenemos por ahí un hermano, un pastor que conoció a mi bisabuelo, y en su momento nos llegaba a decir, me decía a mí, no, es que tú te pareces mucho a tu bisabuelo y tu hijo también se parece mucho, ¿no? Y bueno, hablando de cómo se va trayendo todo esto, ¿no? Entonces, con esto ¿qué quiero decirte? Que al final hay toda una responsabilidad
Tú necesitas menguar, dejar que Dios te dirija, pero no solo se trata de hablar, de enseñar con las palabras, sino tu vida, tu mover, tu caminar, las cosas que haces como parte de ser líder, de estar al frente, te lleva a tener una responsabilidad, porque lo que estás haciendo es transmitiendo no solo palabras, sino con tu vida estás transmitiendo a las demás el cómo y cómo no hacer las cosas. Pasaba en alguna congregación que de repente dicen, la reunión empieza a las 9 de la mañana. Ah, sí. Y entonces, pues de repente ni siquiera el pastor llegaba a las 9, llegaba 9:05, 9:10, y pues todos entonces ya la reunión empezaba a las 9:30. Y después, bueno, ya a las 9:30, entonces ya todos 9:35, 9:40, bueno, a las 10, total, para no hacerles largo, la reunión terminó siendo a mediodía, ¿no? De las 9 se recorrió hasta las 12 porque empezando por el líder no estaba dejando claro. Entonces, estos detalles son importantes. Entonces, cuando somos llamados por parte de Dios, necesitamos entender que de una forma intencional le digamos a los hijos, como dijo Jesús, porque les he dado ejemplo para que, como yo lo he hecho, ustedes también hagan. Es una gran responsabilidad que muchos prefieren no tomar. Y hoy te digo, en este tema de padre espiritual, estamos hablando de llamarle a la gente, decirle a la gente, imítenme, así como yo imito a Cristo. Y por eso esta frase que acabo de leerles es algo que nosotros necesitamos tomar esta decisión. Y vemos a Pablo que al menos en 3 ocasiones dice que lo imiten. Lo podemos ver en 1 Corintios 4:16 al 11, en el 11:1 también, ahí en 1 Corintios, y en Filipenses 3:17. No solamente una vez lo dice, 3 veces le dice tanto a los de Corinto como a los filipenses, imítenme, así como yo imito a Cristo. Y hoy quiero decir a los líderes, a esos padres espirituales y aún a los físicos, que es momento de tomar, como decimos aquí en México, la sartén por el mango, al toro por los cuernos. Que seamos valientes y entendamos que para discipular, para enseñar, para entrenar, es necesario poner y ser el ejemplo. A esto le podemos llamar una postura. Si yo estoy aquí delante de ustedes, ¿cómo me ven? ¿Como alguien que está firme o como alguien que está guango? Porque yo podría estar predicándoles así, ¿no? No, pues fíjense que, pues sí, Dios es Dios y es poderoso, ¿no? Tú tal vez dirías, como que no me convence mucho el discurso. Pero si tú estás en una posición firme y estás hablando con firmeza, de alguna manera la gente sabe, lo que está diciendo tiene más sentido. Yo estuve en el servicio militar y una de las cosas que nos instaban mucho era la postura. Entonces me acuerdo mucho en una ocasión que ellos nos ponen precisamente en posición de firmes. Estábamos en posición de firmes, con la cara al frente, brazos. Entonces, uno como joven, de repente así como que ya me cansé y tomas esta postura, ¿no? Entonces yo estaba así, medio así, y llega un hombre de los que estaban ahí, que una de las cosas que me acuerdo de él es que tenía unas manos, pero esas así enormes, ¿no? Y entonces va pasando por donde estamos y de repente ¡pam!, me suelta pero acá atrás en la espalda, que si ahorita les enseño, también tengo la marca, no es cierto, no, ya no la tengo, pero sí me quedó ahí
la mano ahí marcada, creo que hasta las yemas ahí se veían, de que me dio uno, pero me enderecé. Aunque no, pues no hace el ardor, me hizo estar así, ¿no? Pero me dijo, firmes, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La postura que tenemos delante del Señor es importante. Muchas veces nuestra postura delante de Dios es así, estamos sentados y estamos acostados ahí. Estamos distraídos en el celular, estamos papaloteando, estamos jugando con el de al lado, estamos en otra cosa. No le estamos dando el valor a donde estamos. Y esto es algo importante, y por eso lo vuelvo a insistir. Como líderes necesitamos instar esto, no solamente en decirlo, en hacerlo, en caminarlo, en ser gente que pone el ejemplo. Yo les digo muchas veces a mis hijos sobre algún tema, sobre algo, y lo primero que les puedo decir, no me puedes decir a mí que no lo he, que te estoy pidiendo algo que yo no he hecho, porque yo primero, antes de venir a decirte, yo lo hago y te enseño cómo se hace. Eso es parte de instruir. Con todo esto, entonces, puedo decirte que hay toda una tarea a seguir realizando, y la tarea y trabajo con el mismo entusiasmo hasta el fin, como menciona el escritor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 11, y continúa en el versículo 12, a fin de que no sean perezosos, dice el escritor, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan la promesa. Hoy tenemos una promesa, y no es una promesa de que nos va a ir bien aquí en la tierra, no es una promesa de que aquí todas las cosas van a salir bien, es una promesa de que un día vamos a estar con nuestro Creador, vamos a estar con nuestro Padre Celestial. Pero mientras llegue ese momento, necesitamos no ser perezosos, sino imitadores, y hacer lo que está por delante por hacer. Hay una gran tarea por realizar. Hace muchos años, yo, joven, tenía, también pueden, si quieren hacer, también lo pueden hacer, no me enojo. Tenía alrededor de 22 años, 22, 23, en el trabajo donde estaba, y conocí a un hombre que le gustaba la cuestión política, y era así, hasta así medio, ¿cómo le llaman? Rojo, ¿no? Así, de estas, amarillistas, o sea, esta gente que les gusta el pelea y todo, ¿no? Y entonces un día platicando me empieza a decir, sale el tema de Dios, Jesús, y él me empieza a decir, no, es que Jesús era un revolucionario así como el Che Guevara, y no sé, me empieza ya a decir, ¿no? Y entonces, pues ya me puse a hablar con él y empecé a compartirle. Llegó un momento que sí les puedo decir que me paré y le dije, ¿sabes qué? Eres un necio y ya no va a seguir hablando contigo. Y me fui. Bueno, esto le dolió mucho a él, que me fue después a buscar y a decirme por qué le decía esas cosas. Bueno, para no hacerles más largo el cuento, al final pude compartirle, él pudo rendir su vida al Señor, y no solamente él, sino su familia, ¿no? Y entonces yo no lo entendí en ese momento, y tal vez tuvo que pasar muchos años para entender que él fue, si puedo decir, mi primer hijo espiritual, y yo lo di en adopción, ¿no? Porque pues ya no seguí ese trabajo con él. Pero ahora, con el tiempo y con lo que el Señor nos permite vivir ahora, entiendo la importancia de ser un padre espiritual, de que hay otros que pueden y han venido han buscado ser mis padres espirituales,
y que no solamente tiene el título, como les decía hace rato, sino que tiene todo un trabajo y una responsabilidad. Entonces, espero que esta consideración de hoy te sea de bendición, te sea de consideración y de ánimo para los siguientes pasos en tu caminar con el Señor. Así es que te invito a que te pares y vamos a orar y vamos a cerrar este tema. Señor bendito, gracias te doy una vez más por tu amor y tu misericordia. Gracias porque en ti hemos encontrado esa respuesta, en ti hemos encontrado esa dirección, en ti hemos encontrado esa claridad a nuestra vida y a nuestro caminar. Gracias por la oportunidad que tú sigues dándonos y aún ahora en el entendimiento de la responsabilidad que tenemos al caminar contigo, al conocerte, el poder transmitir, el poder enseñar, el poder darle lo que nosotros hemos recibido y no, como dice el apóstol Pablo, por nosotros, sino por Cristo Jesús. Y en esta hora yo te pido que tú sigas obrando y que sigas trabajando en cada uno, no solo en esta congregación, sino en los diferentes lugares donde se invoca tu nombre, que podamos tener esta claridad de la labor y del trabajo que hoy es necesario en este mundo, porque la gente necesita conocer a Jesús y la única manera más gráfica y más inmediata es a través de nosotros. Así es que aquí estamos, Señor. Padre, que esta palabra realmente nos lleve a rendirnos, a postrarnos y a dejarnos en ti, y que podamos ver como terminábamos diciendo en este pasaje, que continuemos en ti a fin de que no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que mediante la fe y la paciencia han heredado las promesas. Queremos caminar así y voltear con los que están siguiéndonos y decirles también: imítame, no seas perezoso, imítame, y seguir en esta labor, Señor. Te ruego que tú lo hagas en cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a terminar este tiempo con la bendición. No. Y dice, repitan después de mí, por favor: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, sea con nosotros ahora y siempre. No muero, sino que vivo. Y declaro las obras del Señor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por la eternidad. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga.